hablando de los ángeles caídos y que estuvieron con las hijas de los hombres, si fueron demonios o no, hemos hablado de dos posiciones, ¿no? De que eran demonios o de los hijos de Set, ¿no es cierto? Eh, y conversando también, hay una tercera posición que también algunos pueden creer. Hablábamos hace un momento, ¿no? Una tercera posición es que los ángeles eran ángeles de Dios que no se habían revelado, pero que una vez que vieron y bueno, y tuvieron deseo por las mujeres, es ahí que deciden revelarse y que después han sido encadenados. Es una tercera posición que me parece está en el libro de Warren Wiersbe también, ¿no? Y los que lo han leído para esta semana, ahí la van a encontrar. Entonces, que es muy, es en verdad, bueno, tiene cierta similitud, ¿no? Dice que no fueron demonios, sino que fueron ángeles que en un momento desearon y se rebelaron, ¿no? Es una tercera posición, pueden investigarla más, tienen las tres, pero en todo caso también indica que, bueno, seres espirituales se metieron pues con seres humanos, con las hijas de los hombres, ¿no? Y todo eso desencadenó en gran pecado, en gran maldad, ¿no? Como hemos leído. Y como aquí nos quedamos en lo que era la progresión del pecado, ¿no? Que decía en Adán y Eva, ¿no? Que primero ellos fueron, la consecuencia de su pecado fue echados de la presencia de Dios, no estuvieron más en la presencia de Dios. En segundo lugar, habíamos visto que en Caín y sus descendientes ya aumentó el pecado a bigamia, a asesinato, ¿no? Con el asesinato de Abel, ¿no? Y un tercer paso, vimos que había en todo el mundo ahora una corrupción total en los tiempos de Noé. El todo del hombre se había corrompido, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Ya sea por posesión o no, pero el hecho es que todo el pensamiento del hombre estaba para mal, en cuerpo, en alma y en espíritu, ¿no? Sus cuerpos mal usados habían sido corrompidos, sus almas, sus pensamientos y sus corazones estaban totalmente abocados al mal, y en el espíritu, bueno, sabemos qué espíritu era el que los estaba influenciando. Obviamente no era el espíritu de Dios, era el espíritu del enemigo, ¿no? Era el diablo mismo, ¿no? Entonces la progresión del pecado, ¿para qué está esta progresión del pecado aquí? Nos muestra las consecuencias tan devastadoras que tiene el pecado en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Y vale la pena ver eso. La naturaleza del pecado, ¿no? También se podría ampliar esto, ¿no? Pero si ponemos 4 pasos, la naturaleza del pecado, ¿cómo nos afecta a nosotros el pecado hoy? Así como afectó desde Adán y Eva, desde Caín y desde Noé. Dice, número 1, el pecado nos separa de Dios y nos mata espiritualmente, ¿no? Por el pecado estamos muertos espiritualmente y separados de Dios. Esa es la naturaleza del pecado. Nos separa de Dios y nos mata espiritualmente. Después, número 2 dice, corrompe todo nuestro ser, también incluidos la mente y el corazón, ¿no? Corrompe la mente y el corazón, podemos hablar del alma, ¿no? Corrompe nuestra alma, corrompe nuestro espíritu, y generalmente el pecado también hace que se corrompan nuestros cuerpos, ya sea por usarlos mal, no solamente sexualmente, sino gente que usa drogas o que abusa de alguna sustancia, lo que sea, ¿no? Corrompe todo nuestro ser, ¿no? Nuestro espíritu está muerto, corrompe nuestros cuerpos, corrompe nuestra mente y corazón. Y si eso pasa, el número 3 es una consecuencia natural, trae destrucción a nuestras vidas, ¿no? Trae destrucción a nuestras vidas. Y por último, número 4, nos manda al infierno eternamente. Nos separa de Dios, ¿no? Y estas son cosas que conocemos todos, pues todos somos cristianos. Entonces, ¿por qué están acá hoy día, no? Porque es bueno recordar, ¿no? La próxima vez que somos tentados, que pasamos por una prueba fuerte por pecar, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado, muy atractivo ahí cuando lo vemos, ¿no? Y cuando atrapados por el pecado, lo cometemos, viene la ruina, viene separación de Dios, viene la corrupción de todo nuestro ser,
trae destrucción a nuestras vidas, a nuestras relaciones unos con otros, y el pecado es lo que nos manda al infierno eternamente. Entonces, esa es la naturaleza del pecado, eso es lo grave de pecar, ¿no? Lo más grave de pecar es que ofendemos a Dios, pero en segundo lugar es la consecuencia que en nuestras propias vidas, en la vida de la gente que nos rodea. Tenemos que recordar eso, porque estamos en un peregrinar y pasamos por pruebas y dificultades. Bueno, es bueno recordarlo, ¿no? Y esto es lo que se vivía a gran escala, podemos decir al 100% en la época de Noé, ¿no? Una última palabra con respecto al pecado. No juegues con el pecado, como hemos seguramente escuchado antes. No juegues con el pecado porque su final es amargo, es amargo. Se ve atractivo, se ve deseable, su final es amargo, es muerte, es dolor. No vale la pena. Y sí vale la pena recordar esto, no juegues con el pecado, su final es amargo, ¿no? Entonces, todo eso porque hemos estado viendo la maldad en la época de Noé, ¿no? No juegues con el pecado, dice, su final es amargo. Y versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, al hombre en la tierra, perdón, y le dolió en su corazón. Este versículo es bien fuerte también. Se arrepintió Dios y le dolió en su corazón. La palabra arrepentirse o arrepintió en el hebreo, aquí está, es nacham. Nacham. Que no significa arrepentirse como lo que conocemos nosotros bueno, dar una vuelta, como decimos, de 180 grados y empezar a ir hacia la otra parte. La palabra nacham, más que nada, indica un suspirar, un respirar fuertemente, un lamentarse y dolerse. Es gran dolor. Ese es el tipo de arrepentimiento al que se refiere, ¿no? Y sí pueden ver la idea de suspirar y de respirar cuando uno está con un gran dolor, ¿no es cierto? Sí nos podemos relacionar. A veces nos decimos, qué terrible, ¿no? Y eso es lo que pasó acá. Así esta palabra describe a Dios. Dios se lamentó y se dolió de haber creado al hombre, ¿no? Dice aquí, Nacham es suspirar, respirar fuertemente, lamentarse y dolerse, ¿no? Es gran dolor, mucha tristeza en el corazón de Dios. Y aquí dice, ¿no? En el corazón de Dios, aquí vemos dolor, ¿no? Dios se dolió. ¿Y qué aprendemos de eso? De que Dios se dolió. De que Dios no es un Dios impersonal. Dios no es un Dios, no es una fuerza. Dios se goza y Dios también se duele. Y aquí Dios siente el dolor en vista del pecado y de la rebelión humanas. Dios siente dolor en vista del pecado, ve la creación que él mismo ha hecho y la ve tan alejada, tan perdida, ¿no? Y en la rebelión hacia él. Dios no es un Dios impersonal, Dios es un Dios que siente. Al nosotros ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos capacidad de alegrarnos, de entristecernos, de llorar. En eso nos asemejamos a Dios también. Dios también es así, ¿no? De hecho, nosotros tenemos eso de Dios. Entonces, vemos el corazón de Dios y vemos dolor. Y dolor por su creación, ¿no? Y antes de continuar, otra vez dice aquí que Dios no es un Dios impersonal. Dios siente el dolor en vista del pecado y la rebelión humana, ¿no? Siente ese tipo de dolor, ¿no? Y ahora vamos a ver otras cosas con respecto a Dios. No solamente, aquí vemos que Dios se entristeció en gran manera, pero podríamos hacernos una pregunta. ¿A Dios se le escapó la creación de las manos? ¿No? ¿Se le fue? ¿Dios lo agarró por sorpresa? ¿No sabía? Y la respuesta es absolutamente no. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios sabía, dice aquí, que esto iba a pasar. No lo tomó por sorpresa. Y segundo, Dios ya tenía un plan para resolver este problema del hombre, que es el pecado. Entonces,
es bueno porque vemos a Dios lamentándose, vemos la palabra arrepentirse y podemos pensar que Dios entonces, ¿qué? ¿No? Como que algo no estaba en su lugar. Pero no, Dios sabía que todo esto iba a pasar, lo sabía, y no lo tomó por sorpresa. Y número dos, Él ya tenía un plan para resolver este problema del hombre, que es el pecado. Entonces Dios es omnisciente, no se le escapó nada de las manos. Eh, Cuando pasemos por situaciones también que no entendemos, Dios sí entiende, Dios sabe. Entonces, Dios sabía, ¿no?, que esto iba a pasar, dice, y no lo tomó por sorpresa, y Dios ya tenía un plan para resolver el problema del hombre. Dios ya tenía un plan para resolver el problema del hombre, ¿no? Y ahorita regreso a esto, pero también vemos en este versículo que Dios se duele de haber creado la humanidad, vemos que Dios es soberano también, a Dios no se le escapó nada de las manos, porque el hecho que Dios se haya lamentado por el estado de su creación no significa que su creación está fuera de su control. Dios, incluso en medio de ese lamento, Él está en control de toda la situación, Él está en control de todo. Es bien importante que veamos eso, porque podemos leer que Dios se lamentó, Dios se arrepintió, y uno piensa, ¿qué pasó? ¿No? Y Dios no sabía qué iba a pasar. Dios sí sabía, y Dios sabe lo que va a pasar hasta el final. Simplemente Dios está mostrando su corazón, está mostrando que hay dolor, a pesar que Él sabe lo que va a pasar, a pesar que sabe que todo se va a resolver, igual hay dolor, ¿no? El hecho, otra vez voy a leer esto, el hecho que Dios se haya lamentado por el estado de su creación no significa que la creación esté fuera de su control, no significa que la creación esté fuera de su control, porque Dios está en control de la situación, Dios está en control de todo siempre, siempre, y ese es nuestro gran consuelo, ¿no? Incluso en momentos de dolor, ¿no? Podríamos pensar cuando nosotros estamos en dolor, bueno, Dios sigue en control de la situación, ¿no? Entonces, Dios se lamentó y sin embargo Dios estaba en control de todo. Así podemos resumirlo, ¿no? Dios se lamentó en el versículo 6 y en el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Otra vez, esa expresión de dolor. Dios dice que va a raer o deshacer todo de sobre la faz de la tierra, a todos los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, incluso los animales, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Él dice que raerá. Esa palabra raeré en el hebreo es la palabra machá, M-A-C-H-A-H. Raeré significa borrar, desaparecer o destruir. El Señor va a borrar, va a desaparecer de la faz de la tierra toda esta vida. Machá, ¿no? Que es borrar, desaparecer o destruir. Y si ya lo tienen ahí, voy a leer el mismo versículo otra vez para que tenga más sentido. Si lo ven como borrar o desaparecer, versículo 7, y dijo Jehová, raeré o borraré o desapareceré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Machá, ¿no? Borrar, desaparecer o destruir. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Dios ha visto el pecado, Dios ha visto la situación, y Dios es un Dios justo, ¿no? Dios ha dado mucho tiempo para el arrepentimiento, pero Él es justo. Y aquí vemos que debido a la abundancia del pecado, Dios va a intervenir de manera radical. Debido a la abundancia del pecado, ya Dios va a intervenir de manera radical. Va a ser algo radical, en verdad. Entonces, hemos visto que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, no se le escapó nada de las manos. Dios es soberano también, sigue en control. Y aquí vemos que Dios es justo, Dios va a juzgar, porque Él no puede ver el pecado. Dice aquí, Dios es justo, debido a la abundancia del pecado, Dios va a intervenir de manera radical. Voy a tener que avanzar, después si quieren muestro otra vez. Y un último aspecto de Dios que vamos a ver es que Dios es amor. Dios es omnisciente, Dios
es soberano, Dios es justo, porque tiene que ser justo, pero Dios es amor, ¿no? Y aquí vemos que incluso en la abundancia de todo este pecado, Dios va a mostrar gracia y misericordia. Dios es amor. En medio del pecado mundial, de la superabundancia de pecado, Dios sigue mostrando misericordia y gracia, ¿no? Y eso lo vemos en el versículo 8. Ahorita regreso ahí. Voy a leer el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿no? Entonces vemos que Dios es amor. Incluso en la abundancia del pecado, Dios va a mostrar gracia y va a mostrar misericordia. El versículo 8, en medio de toda la maldad, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una frase muy bonita. Si ven con cuidado, Noé halló gracia. La gracia sabemos que es el favor o regalo no merecido. Aquí dice que Noé no se ganó la gracia de Dios, sino que Noé encontró gracia ante Dios. Encontró una gracia que él no merecía, porque la gracia no se gana. La gracia Dios la da, ¿no? El mismo concepto de gracia nos dice, es favor o regalo no merecido. Noé era un hombre justo, sí, pero era pecador también, y sin embargo halló gracia ante los ojos de Dios. Y la gracia de Dios la vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Muchos hablan de un Dios de gracia en el Nuevo Testamento, un Dios, muchas veces llaman severo en el Antiguo Testamento. Aquí Noé, un hombre, encontró gracia ante Dios, siendo la gracia un favor, un regalo no merecido, ¿no? No se la ganó, sino que la halló. Aquí también es la misma idea, dicen, nadie se gana la gracia de Dios, ni nadie la merece, pero todos podemos hallar la gracia de Dios. Nadie merece la gracia de Dios, pero todos podemos hallarla. Eso es lo bonito de la gracia. Todos podemos encontrar gracia. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo, porque todos hemos encontrado gracia ante el Señor. Entonces nadie se gana la gracia de Dios, ni nadie la merece, pero, importante, todos podemos hallarla. Todos podemos hallar la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo hallamos la gracia? Creo que sabemos la respuesta, ¿no? Pero, ¿cómo hallamos gracia? Entonces, si la gracia es para todos, la hallamos reconociendo que somos pecadores y que necesitamos justamente gracia y perdón. Así la hallamos, reconociendo, sí, estoy perdido, soy pecador y necesito ayuda de Dios, necesito que me perdone, ¿no? Así hallamos la gracia, es gratis, solamente hay que pedirle a Dios, ¿no? Entonces, no la merecemos, pero la tenemos, podemos hallarla. Es lo bonito y lo maravilloso, ¿no? Está a nuestro alcance, ahora que estamos en la época de la gracia. Y la hallamos reconociendo que somos pecadores y que necesitamos gracia y perdón, ¿no? Así es. Necesitamos gracia y perdón, ¿no? Y lo último acerca de la gracia. Solo se puede recibir como un regalo, ¿no? La gracia, su misma idea, es un regalo no merecido. Solo se puede recibir como un regalo. Y una vez escuché, y muy simple, ¿no? Y me gustó mucho. Acá está el regalo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para que sea tuyo? Tienes que aceptarlo nada más. Es lo que hacemos con cualquier regalo, ¿no? Es igual con la gracia de Dios. Solo tenemos que recibir el regalo, nada más, ¿no? Se puede recibir la gracia como un regalo. En Efesios 2, versículos 8 y 9, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. ¿Qué cosa es don? Regalo. Es regalo de Dios, totalmente gratuito. No por obras para que nadie se gloríe. Es bueno recordar eso. Y estamos porque Noé halló gracia ante Dios, ¿no? Y
Y Noé estaba en medio de un mundo, podemos decir, podrido por el pecado, ¿no? Y sin embargo, miren lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Dios, en medio de todo ese mar de pecado, Dios sigue mostrando gracia. Romanos 5:20. Y es así el día de hoy también. Dios sigue mostrando gracia. Y vemos que Noé encontró gracia. En el versículo 9 vemos estas, otra vez, como estas firmas, ¿no? Estas Toledot, que se llamaba en el hebreo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vamos a ver de esta parte, y bueno, vamos a tener que terminar, pero vamos a ver un poquito más de esto. En verdad esta era la parte del capítulo que era más, que había mucho que sacar. En la segunda parte vamos a ver mucho que entran los animales, que cómo va a ser construida el arca, las medidas del arca y todo eso. Pero vamos a ver un poquito más. Acá en este versículo 9, si notan, se dicen tres cosas acerca de Noé. Noé, varón justo. La primera es varón justo. Segundo, que era perfecto en sus generaciones. Y tres, que caminó con Dios. Ahí están las tres cosas que vemos acerca de Noé. Era un varón justo. Cuando habla de que él era un varón justo, habla de su carácter y su conducta. Era una persona imparcial, recta, pues justa, ¿no? Ese era Noé. ¿No? Era justo, porque esto habla acerca de su carácter y conducta, que él era justo, imparcial y recto. Ahora, más adelante tenía el versículo de Hebreos 11:7. Hebreos, el capítulo 11. ¿Quién recuerda de qué trata ese capítulo? La fe, ¿no es cierto? Ajá. En, en, ah, en Hebreos 11:7, no sé si vamos a llegar esta noche, por eso lo leo por adelantado, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, les cito ese versículo porque aquí habla de que él era justo, hablando de su carácter. Pero, ¿cómo somos justificados ante Dios? ¿Cuál es la única manera de ser justificados? Es por la fe. Y así podemos entender que Noé era un hombre justo también, porque tuvo fe en Dios, y su fe lo justificó, y por su fe condenó al mundo. Entonces, él fue justo en carácter, pero lo más importante, en fe en el Señor. Ahora, después dice que fue perfecto en sus generaciones, ¿no? Noé fue perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto en el hebreo, la he puesto entre paréntesis, es tamyim, T-A-M-Y-I-M. Perfecto en sus generaciones, tamyim, tamyim, en hebreo, T-A-M-Y-I-M, tamyim, perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa que Noé fuera perfecto? Y noten, es bien interesante, perfecto en sus generaciones, no está hablando de él, está hablando de su familia, ¿no? Y se interpreta de dos maneras. La primera es que él fue un hombre de integridad y de verdad, ¿no? Un hombre de integridad y verdad. Eso lo hacía perfecto ante el Señor, ¿no? Y su fe, ¿no? No significa que no fuera pecador, ¿no? Todos somos pecadores. Entonces, Noé, perfecto en sus generaciones, hombre de integridad y verdad. Eso podemos entender. La segunda manera de entender esta palabra perfecto es sin defecto, sin mancha o defecto genético. Lo que parece decir es que el linaje de José no había sido corrompido por los demonios, que él en su, digamos, en su ser físico no había esa corrupción de mezcla de humano con demonio, ¿no? De fuera de este mundo.
ser perfecto, y note, es perfecto en sus generaciones, ¿no? Está diciendo, se entiende también que fue sin defecto o sin mancha genética, que él era 100% hombre puro, no había mezcla con ningún ser espiritual, seguía siendo 100% ser humano, ¿no? Entonces, es la otra manera de verlo, ¿no? También se toma así. Entonces, y la tercera, nos dice que Noé caminó con Dios. Ahora, ¿qué vemos del mundo de la época de Noé? Todo el mundo le dio la espalda a Dios, totalmente. Todo el mundo no le dio la espalda a Dios, estaban en maquinaciones de maldad nada más. El mundo le dio la espalda a Dios, pero él se volvió hacia Dios. El mundo iba en esta dirección y Noé se fue en esta dirección, en contra de todo el mundo. Él caminó con Dios, él buscó a Dios. También dice aquí que tuvo la actitud y el deseo de tener compañerismo e intimidad con Dios. Él anheló una relación con Dios. No solamente se volvió a Dios, buscó relación con Dios, buscó compañerismo, buscó intimidad con Dios, ¿no? Entonces, Noé, ¿no? Caminó con Dios. Tres cosas que vemos de él, ¿no? Hombre justo, perfecto y que caminó con Dios. Otra vez dice aquí que el mundo le dio la espalda a Dios, pero él se volvió hacia Dios. Y segundo, dice que tuvo la actitud y deseo de tener compañerismo e intimidad con Dios. Él tuvo esa actitud y ese deseo. Un hombre de Dios, en verdad, ¿no? Y ahora sí, en Hebreos 11:7 vemos que Noé fue un hombre de fe. Ahí vemos más su naturaleza, ¿no? ¿Por qué fue justo? ¿Por qué fue perfecto? Caminó con Dios, fue un hombre de fe. Y otra vez, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Somos justos debido a la fe. Entonces Noé fue un hombre de fe, de acuerdo a Hebreos 11:7. Otra cosa que vemos de Noé, fue un pregonero o predicador de justicia. En segunda de Pedro 2:5. En segunda de Pedro 2:5, Pedro está hablando acerca de Dios y el castigo del diluvio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue pregonero de justicia, él predicó justicia. La Biblia no muestra que él predicó hablando, pero piensen un poquito en esto. Noé estuvo 120 años construyendo el arca, 120 años. Y en esa época, con todo el mundo que era impío, en medio de la tierra, sin que hubiera mar, ¿ustedes creen que la gente no se acercó, no le preguntó, no le hacía burla a Noé? ¿No? Está loco, está haciendo una especie de barco en medio de la tierra cuando ni siquiera sabían lo que era la lluvia y el mar está a kilómetros de distancia. 120 años en esa situación, con todo un mundo que le está dando la contra a Dios. Él, por el simple hecho de haber construido el arca, demuestra que es pregonero de justicia porque le creyó a Dios y fue obediente, ¿no? Lamentablemente no vamos a poder terminar, ya no vamos a poder, pero vamos a acabar con esta parte. Ya con más detalle también el capítulo 7 va a hablar acerca de Noé, pero Noé nos deja un ejemplo. Aquí dice el ejemplo de Noé, enfrentando toda la burla por 120 años. Aquí dice, cuando pienses que lo que Dios te pide hacer es muy difícil, recuerda a Noé. Recuerda a Noé. Noé estuvo 120 años expuesto a la burla, a la tentación también, en algún momento quizás a la falta de fe, a todo un mundo que le daba la contra, ¿no? Haciendo algo que no tenía sentido, ¿no? Construyendo una especie de embarcación y bueno, a veces Dios nos pide hacer cosas que no entendemos,
¿no? Pero Dios sabe por qué. Entonces, cuando pensamos que algo es muy difícil para nosotros, hay que recordar a Noé. Él es un gran ejemplo de ser un hombre de Dios. Es una pena que no tenemos que no podemos acabar, pero el último versículo dice que Noé obedeció. Simplemente Noé obedeció, ¿no? Y el versículo 22 de ese capítulo 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Se lee muy fácil, hizo todo lo que Dios le dijo. Está 120 años en esta situación, siendo perseguido, no sé si perseguido, pero siendo acosado, siendo burlado otra vez, pensando, qué es eso que me ha pedido Dios? Él no dudó y él lo hizo. Eh, él lo hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Y ese es nuestro ejemplo. Hacer todo lo que Dios nos está pidiendo. Dios sabe por qué nos pide las cosas. No nos gusta muchas veces hacer las cosas a la manera de Dios. Es incómodo a veces y es difícil. Pero Dios sabe por qué, ¿no? Y si hay algo que Dios nos está pidiendo que hagamos, específicamente, bueno, hay que aprender a confiar en Él. Si no hay nada ahorita, pues seguramente lo va a haber. Dios nos va a pedir algo que hay que hacer y que no nos va a gustar del todo, pero que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hemos visto en este capítulo, no? O hasta ahora, en este versículo, hasta este versículo, perdón, ¿no? Hemos visto que aumentó la maldad de una manera increíble en el mundo. Había tal corrupción, tal maldad, que Dios tuvo dolor en su corazón y Dios al final decide ponerle un pare a todo el asunto, ¿no? Dios muestra gracia y misericordia y va a llegar un momento en que también va a decir basta, ¿no? Y eso también tenemos que recordar. Y Dios siempre tiene su remanente, ¿no? Incluso en esta época de Noé, ¿no? Aunque fuera él solo, pero ahí estaba, ¿no? Un hombre de Dios, ¿no? Y nosotros vivimos en un mundo bastante parecido, ¿no? Bombardeados por la maldad por todas partes. Estamos llamados a seguir ese ejemplo de fe de Noé, ir totalmente en contra de lo que dice el mundo, ¿no? Totalmente en contra, ¿no? Y pregonar la justicia de esa manera, no solamente hablando, sino viviendo una vida totalmente diferente. Me pregunto cuántos de nosotros nos tenemos miedo que nos tilden de locos o fanáticos, ¿no? Porque pasa, ¿no? Pues Noé fue tildado seguramente de loco quién sabe cuántas veces, ¿no? De fanático, de raro, ¿no? Bueno, nuestras acciones a veces la gente no las va a entender. Va a decir, ¿y tú por qué no haces esto? ¿Y por qué no tomas? ¿Y por qué no engañas? ¿Por qué no mientes? ¿No? Es raro muchas veces, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Y también sabemos que así mucha gente va a ser atraída también al Señor. Entonces, tenemos ese ejemplo y bueno, ya este capítulo se va a terminar la próxima clase. Y antes de terminar, les iba a decir, las clases se suspenden desde el 18 al 25 de marzo, del 18 al 25. Así que, ¿cómo? La siguiente clase es el 25. Claro, o sea, va a haber un lunes, hoy día estamos, ya, 13, el 27, no, lunes es 20. Ya, ese lunes no hay clases entonces. El siguiente sí. Ajá, 26 o 25, no me acuerdo, es 26 o 25. ¿Quién tiene calendario? A ver, antes de que nos vayamos todos y... 27, ya, ajá. El 27, pero me iban a reemplazar. Eh, Así que, bueno, yo iba a tener un reemplazo de todas maneras para continuar con la clase, ¿no? Pero, no creo, pero, pero es la palabra de Dios, pues, ¿no? ¿No? Claro. Pero en verdad,
No tengo los días en ese momento, pero sí sé que están suspendidas entre es el 18 y 25, así que ya después de eso continúa. Creo que el siguiente lunes es 26, 27, ya, ese día sí hay clase. Ya, así que vengan nomás. Ah, gracias. El 20 no, o sea, el próximo lunes no, el siguiente sí, ese lunes sí. Ya, entonces, está bien, ¿no? Siguiente no, dentro de 2 sí. Ajá. Claro, si pueden avanzar sus 2 tareas, sus 2 capítulos para... Va a ser, no, va a ser, no sé. De repente no hay examen tampoco, de repente no hay examen. Va, en hebreo. No va a hacer tantas preguntas. No. Vamos a orar, para terminar. Eh, Señor Dios, gracias por este tiempo, Señor. Señor, y gracias porque, Señor, necesitamos, Señor, todos los días de ti, Señor. Eh, Nos queda por ver, Señor, en este mundo la maldad que va a aumentar como en los días de Noé. Señor, tú dices en tu palabra que así va a ser. Y, Señor, y creemos que va a ser pronto. Y, Señor, te pedimos que nos prepares para poder decirle no al mundo, Señor, para poder caminar contigo como caminó Noé, Señor. Eh, Señor, somos pecadores y, Señor, no tenemos esperanza sin ti, pero te pedimos que tú eres en nosotros, tú puedes hacer todo nuevo, Señor, cada día en nosotros. Y te pedimos que nos renueves en esta noche, Padre, te agradecemos porque nos muestras cosas, Señor. Gracias que eres un Dios que no es impersonal, eres un Dios que de alegría cuando caminamos contigo y de tristeza cuando hay pecado, Señor. Ayúdanos a vivir en esa luz, Señor, en nuestra relación contigo, Señor. A buscar alegrarte, Señor. Padre, solamente tú puedes hacer eso en nosotros, por medio de tu Espíritu y tu gracia. Te pedimos que tu gracia abunde a todos nosotros, Señor, en esta noche y todos los días de nuestra vida y que tu amor, Señor, tu Espíritu dé fruto en nuestra vida, Señor. Que sea el amor, Señor, a ti y que sea tu amor a este mundo, Señor. Gracias, Padre, por esta noche y, Señor, hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.